neuralgia es dolor, algia quiere decir dolor en la distribución de un nervio, porque ese nervio está afectado, puede ser, como decía el reportaje, por algún virus, por algún trauma, que esté prensado también por alguna estructura, entonces va a hacer que ese dolor, que ese nervio, perdón, duela, y es un dolor a veces indescriptible. La gente no puede decir qué es lo que siente, tengo una sensación horrible, como que me queman, como una corriente eléctrica, un pinchazo, un hincón, como que se me duerme, dice que siento entumido, una cosa insoportable, congelada la cara. Sí. Entonces ese es el dolor que se llama neuralgia. Puede ser, decía en la cara porque es más común, la neuralgia del nervio trigémino. Ahí lo veíamos en la foto, que sale distribución hacia la frente, hacia el ojo, ¿verdad? Hacia la mandíbula superior y hacia la mandíbula maxilar inferior. Entonces se da también el dolor en los dientes, intenso, como que tiene una muela inflamada, dañada, podemos decir, con caries, y a lo mejor el paciente llega donde el odontólogo y no tiene ninguno de este tipo de problemas. Entonces lo que hay que investigarle en él es la característica del dolor, a qué hora se le aparece, con qué se le empeora ese dolor y si hay algo que lo mejore. Si tiene que ver algo genético, doctor, en esta situación, tiene que ver algo aquellas personas que tienen agudeza visual, tiene que ver algo las personas que padecen de migraña. Hay que descartar todo ese tipo de problemas. A veces el dolor puede ser realmente el inicio de una migraña cuando aparece el dolor en el ojo. Se llama migraña ocular y da el dolor ahí en el ojo y después se generaliza a toda la cara o a toda la cabeza. Y en el caso de la neuralgia en sí, cuando es genética o hereditaria, puede ser que una arteria esté con alguna deformidad, alguna malformación, y esto presione al nervio trigémino que está en la parte interna del hueso, me está señalando usted ahí. Sí. Y eso va a hacer entonces que el nervio se inflame y dé el dolor, ocasiona el dolor intenso. ¿El estrés, doctor, podría predisponernos también a padecer de neuralgia? Pudiera ser, fíjese, porque en el caso que mencionábamos también en el reportaje sale el herpes, el virus del herpes zóster, que ese también ocasiona la neuralgia. Y pudiera ser el herpes zóster relacionado con el estrés. En las personas que tienen un estrés intenso, por ejemplo, que han tenido una enfermedad grave, que tienen una depresión severa, que han tenido, por ejemplo, han estado luchando contra el cáncer, una enfermedad grave como el virus del HIV, entonces en estas personas muy estresadas puede aparecer el virus del herpes zóster y desarrollarse, ¿verdad? Y darle la enfermedad y después quedar con una neuralgia. Cuando nosotros nos asoleamos bastante, que dice padece de insolación y empiezan aquellos dolores de cabeza, doctor, e incluso hasta padece gripe, ¿podría predisponer también a...? Sí, si una persona ya padece de neuralgia, hay varios factores que le pueden empeorar el cuadro o aparecérselo. Por ejemplo, una sinusitis, una gripe bien pegada, ¿verdad? Una insolación, como usted decía, un golpe también en la cara. Sí. El mismo viento, si uno ve un vehículo en la parte de atrás, en la tina del vehículo y el viento le va dando en la cara, eso puede ser que le haga que le aparezca el dolor. Wow. Y en algunos casos, cuando ya uno tiene la neuralgia, cualquier roce, más mínimo, roce de la ropa, del aire acondicionado, del abanico, cuando se va vistiendo uno, alguien que lo toque, una caricia, un beso, puede ser muy doloroso. Me decía por acá un amigo o amiga televidente, yo trabajo en un cuarto frío en un supermercado y he empezado a tener dolores en los huesos, pero además fuertes dolores de cabeza. ¿Qué podrá hacer? Bueno, habría que ver, a veces los cambios de temperatura pueden afectarle. Si tienen que andar, ellos usan por lo general una buena chaqueta, un buen abrigo, para evitar que les dé esto. Y también tienen que usar la capucha en la cabeza, porque a veces uno cree que no se enfría la cabeza, pero sí. También, sí, hay que usarla, sí. Porque, bueno, en el caso de las personas que padecen de reumatismo, también se les puede empeorar el cuadro cuando se ponen al frío. Ok. Sí, o sea que si uno se enfría es malo. O si ya padece de la neuralgia, y le da el cambio de temperatura, también puede empeorarle el cuadro. Ya una persona está teniendo los síntomas, todo lo que usted nos ha referido. ¿Qué exámenes se necesita para saber si se está padeciendo de esto y qué complicaciones trae de no tratarse la neuralgia? Hay que investigar la neuralgia porque a veces, como le decía, puede ser una malformación de un vaso, o algo después relacionado con alguna enfermedad crónica que uno tiene. ¿La presión arterial pudiera ser, o que tuvo herpes antes, o algún traumatismo, o a veces algún tumor también. Entonces sí hay que investigarlo bien. Hay que hacerle exámenes que descarten de dónde viene para investigar de dónde viene la causa de la neuralgia. Sí, ¿qué tipo de exámenes, doctor? Se pueden hacer exámenes de imágenes. En nuestro medio tenemos tomografías para hacerle. También la resonancia magnética de la cabeza, del cráneo o del cerebro para buscar si hay una lesión ahí. Sí. Pero siempre tiene que ir guiado por un buen examen físico. Hay que revisar el ojo, el fondo del ojo. Como usted decía, si tiene problemas de agudeza visual, a lo mejor esa es la causa del dolor, ¿verdad?
Sí. Pudiera ser que no mire bien el paciente, que tenga necesidad de estar acomodando la vista para ver objetos lejanos o para ver de cerca. Hay personas que no miran, tienen que estar poniendo largo las cosas. Entonces eso, si no se lo corrigen con lentes, va a ocasionarle dolores de cabeza. Sí. Entonces sí, investigarlo adecuadamente y tratarlo rápido, porque a veces cuando la enfermedad está bien pasada, bien avanzada, cuesta muchísimo porque no responden al tratamiento habitual. Wow. O sea, ahí no es cuestión de darle, por ejemplo, vitaminas o de darle diclofenac, acetaminofén. No son ese tipo de medicamentos los que se usan, sino que son medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos neuromoduladores, medicamentos especiales que dan incluso reacciones adversas y que tienen que utilizarse en dosis bajitas y poco a poco irla incrementando. Una llamadita. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días, doctor. Fíjese que quisiera una consulta con usted. Yo tengo 27 años de edad y a mí yo pasé con el oftalmólogo porque yo presentaba dolores de cabeza seguidos, diarios, pero me hicieron todos los estudios y me dijeron pues que no era nada la vista, y después me pasaron con el internista y el internista me pasó con el neurólogo. El neurólogo me dijo que sí, yo tenía neuralgia cefálea primaria. Y casualmente la semana pasada empecé con una crisis que me duró 4 días. Me agarró vómito, dolores fuertes en la cabeza, calambres, se me apodera al lado de lo que es el cuello y se me viene hasta abajo como una telaraña, algo así, siento el dolor. Y algo que no se lo deseo a nadie porque es horrible, no lo soporto, yo me pongo histérica. Hasta ahora me está tocando lo que es la presión porque me pongo helada y siento que me voy a desmayar. Bueno, déjenos su nombre completo también y sus datos concretos y número de teléfono. ¿A qué se deberá esto? Se escucha bien complicado, doctor. Sí, ella tiene diagnóstico, dice neuralgia y cefalea. O sea, sí, hay que tratársela. Lo que pasa es que el tratamiento a veces no solo es para la crisis, sino que es un tratamiento preventivo, un tratamiento para estabilizar al nervio que está afectado para evitar que le esté dando la exacerbación o el empeoramiento pues de la enfermedad. Sí hay que tratárselo. Ella va a hacer una cita conmigo ahí para que se la demos la consulta gratuita y que llegue pues a nuestro centro de especialistas médicos autorizados para atenderla con mucho gusto, claro que sí. Ok, doctor. Sí. Esto no es una situación de persona adulta, de persona obesa, sino es una situación que puede empezar desde pequeñito hasta adulto, doctor. Sí, es más frecuente en jóvenes. O sea, donde se ve más es en jóvenes de 18 a 40 años, es donde hay más casos de neuralgia. Como le decía, a veces por la misma exposición pues, a traumas en la cara, el tipo de trabajo que uno hace, ¿verdad? Los esfuerzos visuales, los esfuerzos de estar a veces agachado mucho tiempo, porque la gente trabaja duro ahora. Sí. La gente que trabaja en los cibercafés, las secretarias o secretarios, los reporteros que andan en la calle esperando que el ministro pase todo el día para darle la conferencia o la entrevista. Entonces esa persona que pasa agachada trabajando todo el día puede tener compresión a un nervio. Hablábamos de neuralgia del trigémino, pero que es en la cara, pero puede ser neuralgia en otros lugares, por ejemplo en el cuello, en el pecho, en la espalda, en la rabadilla, también en la región lumbar, se ven este tipo de dolores. Entonces sí, más frecuente en personas jóvenes, en una vida laboral activa, pero sí se pueden dar pues en personas, en niños incluso, o en adultos mayores. ¿La neuralgia nos puede causar parálisis facial, doctor? Algunas veces, fíjense, algunas veces hay neuralgias que son ya con afectación motora, o sea, con afectación del movimiento, porque por lo general la neuralgia solo afecta la parte de la sensibilidad, o sea, lo que es la conducción del dolor o los estímulos, pero a veces también afecta la parte motriz. Puede ser que se nos desvíe el ojo, que se nos abra la pupila, que se nos vaya la boca para un lado, sí. O a veces uno se confunde, por eso hay que descartar si lo que tiene es una parálisis facial, un derrame cerebral, por ejemplo un ACV, o si lo que hay es una neuralgia nada más. ¿Qué recomendaciones usted le orienta a aquellas personas que están predispuestas a padecer de esto? Porque incluso un susto pudiese conllevarnos a estas situaciones. ¿Tenemos otra llamada? O un susto, como ya le decía. Sí, es importante, si uno ya tiene antecedentes de esto, que se cuide, que prevenga, ¿verdad? Si ya sabemos que nos ocasiona el dolor, por ejemplo, si hay una comida ácida, si masticar muy fuerte, si comer mucha carne, por ejemplo. Hay gente que chupa caña y después le duele la mandíbula, por ejemplo. Entonces después se le desencadena el dolor, o si fue algún procedimiento dental. Entonces hay que chequearse siempre con su odontólogo, también con el médico de cabecera que tenga ahí, revisarle la vista y hacerse exámenes correspondientes. Y una vez que ya tiene diagnosticado la enfermedad, tratárselo completito, o sea, como es. A veces el paciente, como no ve respuesta al inicio, entonces no continúa el tratamiento. Y sí, tiene que continuarlo. Tiene que hablar con el médico
y estar yendo a la consulta seguido para que lo atiendan y le curen pues, su problema. Usted nos ha orientado en reiteradas ocasiones que si nosotros suspendemos el tratamiento debemos iniciarlo cuando queremos, ¿verdad? No es continuarlo, Sí. Reiniciarlo porque es como que no hemos hecho nada, doctor, así es. Sí, con estos medicamentos, como uno va creando tolerancia, eso es importantísimo, porque si uno comienza con la dosis alta de inicio, entonces el paciente está con somnolencia, con decaimiento, con náusea, anda como borracho, no tolera pues el tratamiento. Tiene que comenzar con la dosis bajita, poco a poco, irla modificando hasta que alcance la dosis terapéutica. Y al inicio el paciente no siente la mejoría, o sea, no se compone de los síntomas, sino que hasta ya tal vez al mes, a los 2 meses, que va a ver que ya está bueno. Ok, ¿hay algún tipo de rehabilitación también que se debe hacer, de alimentación? ¿Qué recomendaciones también? Sí, estos casos tienen que verse en conjunto, fíjese exactamente. Sí, problemas nutricionales hay que abordarlos ahí, problemas psicológicos que han ocasionado con esto mismo, también verlo con el psicólogo y a veces pues con otras especialidades. Entonces hay que verlo en conjunto, el psiquiatra, el psicólogo, el médico internista siempre que tiene que estar ahí y de vez en cuando una interconsulta con el neurólogo. Excelente. ¿Qué es lo que hace? Que el médico especialista o subespecialista como neurólogo valora al paciente y después se lo manda de nuevo al internista para que le siga dando el manejo. Excelente, doctor.